Quisiera compartiros en esta mañana, hermanos, un mensaje de la palabra que de alguna manera nos ayude a cómo hemos de concebir la Iglesia, cómo hemos de concebir esta comunidad fraternal, espiritual, esta comunidad que el Señor puso en la tierra para de alguna manera llevar adelante el propósito que Él tiene para la humanidad. Y me gustaría que estuviéramos muy atentos, porque a mí me gustaría que nuestra iglesia no incurriera, no cayera en los errores en los que otras iglesias han incurrido, en los errores en los que incurrió el pueblo de Israel, y que de alguna manera nos haga perder de vista la naturaleza y la función para la cual el Señor nos ha hecho ser iglesia. Así que estemos bien atentos. Mirad, en el libro de los Jueces se nos relata cómo una vez que Josué murió, después de haber llevado adelante esa campaña o varias campañas de guerra, pero sobre todo aquella campaña que le hizo conquistar la tierra prometida, cuando él falleció y fallecieron todos los de su generación, todos los que de alguna manera habían estado participando de aquella conquista y que habían visto el poder de Dios y habían experimentado el poder de Dios, ¿sabéis qué pasó? Que las generaciones que vinieron después, pues empezaron a acomodarse y empezaron, como dice muchas veces, se dice en el texto o en los textos del Antiguo Testamento, y comenzaron a hacer lo malo delante del Señor. En esta ocasión, lo malo consistía en que se fueron en pos de otros dioses. Pero si nos damos cuenta, esto que se nos dice en Jueces 2:11 dice: pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues empezaron a adorar a las diferentes representaciones de Baal. Digo que esto no sería un hecho aislado, sino que sería como una tónica general en el pueblo de Israel, porque una vez tras otra venía a reproducirse como una especie de círculo vicioso, que consistía en que el pueblo se apartaba de Dios y hacía lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces, después les tocaba acarrear con las consecuencias, porque alejarse de Dios, hacer todo lo que es opuesto a la voluntad de Dios, trae consigo unas consecuencias, y ellos las padecían en sus carnes. Cuando padecían aquellas consecuencias, caían humillados delante de Dios, volvían en sí, se daban cuenta de sus errores, le pedían perdón al Señor, y el Señor, ¿qué hacía? Les perdonaba y les restauraba, y les llevaba a un estado de bendición. Pasaba el tiempo y nuevamente volvían a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Ese sistema cíclico pues se repite con bastante asiduidad. Si uno lee el libro de Crónicas, está lleno de versículos donde se nos dice que tal rey hizo lo malo delante de los ojos del Señor, o el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos del Señor, etcétera, etcétera. Esa era una tónica. Pero vendríamos a caer en una trampa al pensar que, bueno, qué pueblo más duro de cerviz, qué pueblo más cabezota, qué pueblo más rebelde, como si esto solo le hubiera sucedido al pueblo de Israel. Pero nos damos cuenta que viene Jesús, forma ese nuevo pueblo de Dios a través de la fe, que es su iglesia, pero ya desde el principio la iglesia viene a reproducir el mismo círculo vicioso que se veía en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no es algo exclusivo o peculiar del pueblo de Israel, sino que en aquellos que seguimos al Señor, también tristemente podemos ver una y otra vez esta conducta. Mirad, cuando uno conoce al Señor, hay un gozo tremendo que le embarga, porque en primer lugar se siente perdonado. Es
Es decir, uno conoce al Señor y toma conciencia de su pecado. Pero en el momento en que toma conciencia de su pecado y lo pone delante del Señor, ¿el Señor qué hace? Perdona su pecado, perdona nuestros pecados. Yo os quiero llevar a vuestro momento en el cual tuvisteis esa experiencia de conversión, en la cual el Señor os hizo tomar conciencia de vuestro pecado y caísteis rendido a sus pies. ¿Qué experimentasteis después? ¿No fue un gozo tremendo? ¿No fue una liberación tremenda? El Señor me ha liberado de la carga de mis pecados. Por eso Jesús decía, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque la intención de Jesús, ¿qué era? Liberar de esa pesada carga que uno arrastraba. Y entonces llega a la iglesia y empieza a congregarse y empieza a sentir ese gozo, y es un gozo compartido. Pero conforme va avanzando en el tiempo, conforme vamos avanzando en el tiempo, lejos de que ese gozo vaya en aumento, resulta que llega un momento en que ese gozo va a menos, a menos, a menos, y empezamos a dar cabida a leyes, normas, toda una serie de cosas que nos van haciendo perder el gozo por el camino, y al final el formar parte de una congregación acaba siendo más formar parte de algo que te encorseta y de algo que te mantiene casi atrapado, que no lo que uno sentía en un principio cuando conoció al Señor. Y yo me pregunto, ¿a qué se debe? Es decir, si en la medida en que uno va conociendo más y más del Señor, va conociendo más su palabra, va conociendo más, ¿debiera de sucedernos todo lo contrario? ¿Debiéramos sentirnos mucho más gozosos, mucho más libres, mucho menos, ¿cómo os diría yo?, legalistas? ¿Por qué sucede todo lo contrario? Yo me doy cuenta que en las iglesias, sobre todo en las iglesias centenarias, iglesias que pasan de los 100 años de existencia, a veces te das cuenta de que la iglesia ha desarrollado a lo largo de los años tal cúmulo de tradiciones y de normas que viene a ser lo que reproducía el pueblo de Israel. Y se respira de todo menos gozo, alegría y libertad. Y yo me pregunto, ¿a qué se debe, hermanos? Mirad, cuando Jesús inicia su ministerio, lo hace con estas palabras, que todos conocemos muy bien. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados por las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Mirad, este es el inicio del ministerio de Jesús. Y si leemos con detenimiento los aspectos centrales que Jesús refleja en estas palabras que él toma del profeta Isaías y que estaban dichas del profeta Isaías para su cumplimiento en la persona de Jesús. Por eso dice, hoy se ha cumplido esta palabra o esta parte de la Escritura delante de todos vosotros. Si uno lee con detenimiento este énfasis que Jesús hace, nos daremos cuenta, yo creo que de la naturaleza que la Iglesia debe de tomar en base a ello. Mirad, dice, el Espíritu del Señor me ha enviado, dice, para dar buenas noticias a los pobres. Mirad, la noticia que nosotros estamos llamados a compartir no es una mala noticia. Estamos hartos de malas noticias y es que las tenemos todos los días en la prensa, todos los días en televisión. Pero a nosotros se nos ha encomendado dar una buena noticia. Y a veces lo que hacemos es darle la vuelta. Y en vez de decirle a la persona, oye, mira, ¿sabes qué necesita tu vida? Conocer al Señor, porque tu vida va dando un vuelco tremendo. No, vamos
con el mensaje de condena. ¿Sabes qué? Tú eres un pecador. Tú eres una persona que estás haciendo lo contrario de lo que... ¿Cómo no va a estar haciendo lo contrario si no conoce al Señor? Es lógico. No es el énfasis en el pecado donde tiene que estar. El énfasis está en la gracia de Dios. Porque si uno lee Juan 3:16, ¿qué es lo que resalta? Y decimos que esa es la síntesis del Evangelio. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que amó Dios al mundo. ¿Qué se pone de manifiesto? El amor de Dios. Y más adelante en el 17 dice, porque no vino Jesús a condenar, o no envió Dios a su Hijo a condenar el mundo, sino a que el mundo fuera salvo. Nuevamente, el énfasis está en la salvación, el énfasis está en la gracia, el énfasis está en el amor. Y nosotros a veces le damos la vuelta y ya empezamos mal. Pero dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Y no tanto a los pobres económicamente hablando, a los pobres, a los que se reconocen pobres en espíritu, porque como dice Jesús, de ellos es el reino de los cielos. Sanar a los quebrantados de corazón. Hermanos, qué tarea. Pensadlo todo esto, no solo desde la perspectiva de lo que Jesús vino a encarnar en ese momento, sino entendiendo esas palabras desde esa óptica que Jesús también nos da cuando dice, de la misma manera que el Padre me ha enviado, así yo os envío. ¿Vale? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a esto. Bueno, pues tal como el Padre le envió a Él, Él nos envía a nosotros. Y entonces nosotros, si pensamos en clave de iglesia, lo que significa dar buenas noticias a los pobres, si pensamos en clave de iglesia, lo que significa sanar a los quebrantados de corazón. Qué expresión más profunda, qué expresión más genuina y qué expresión más real. Porque, hermanos, si nos damos cuenta, a nuestro alrededor tenemos cientos y cientos de personas que están quebrantados de corazón, porque la vida les ha sometido a pruebas muy duras. ¿Cuántas personas en nuestros días han perdido todo lo que tenían y se han quedado literalmente en la calle? ¿No son quebrantados de corazón? Están destrozados. ¿Qué vamos a ir con un mensaje de condena además para añadirle más carga? No. El Espíritu del Señor nos envía a sanar a los quebrantados de corazón, que es lo que hacía el Señor Jesús. A pregonar libertad a los cautivos, y de esto hablaremos un poquito más adelante. Pero, ¿qué es lo que hacían los fariseos de la época? Transformar el mensaje de Dios en un mensaje que esclavizaba, en un mensaje que cargaba, en un mensaje que ponía tal peso sobre las personas que se sentían aplastados por la mano de Dios. A pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, no solo a los ciegos físicamente hablando, sino a los ciegos espiritualmente hablando, porque aquellos fariseos eran ciegos, guías de otros ciegos. Y si dos ciegos se conducen el uno al otro, ambos caen al hoyo, como dice la palabra. Y Él vino a dar vista a los ciegos, es decir, abrir una perspectiva delante del ser humano que le hiciera concebir cómo es realmente Dios, el profundo amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Dice, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mirad, cuando se hablaba en el Antiguo Testamento de el día del Señor, eso era, diríamos, un día de juicio, ¿eh? Pero aquí dice, el año agradable del Señor. Mirad, como digo, si tratamos de aplicar estas palabras al seno de la Iglesia y nos ocupamos en que estas palabras cobren realismo en nuestra vida y en nuestra misión, yo estoy convencido, hermanos, que este lugar se llena de personas
que reconocen su necesidad de Dios. La gente no necesita un lugar más donde esclavizarse. La gente no necesita un lugar más donde sentirse señalado. Un lugar más donde le dicen, no vienes muy bien arreglado. Un lugar más donde, mira, revísate lo que has hecho. Un lugar más donde le estén controlando. No. Necesita un lugar de aceptación. Y la iglesia debe serlo, porque Dios te aceptó a pesar de cómo eras. Y me aceptó a mí a pesar de cómo era. Necesita un lugar donde no va a ser juzgado por la apariencia. Necesita un lugar donde pueda respirar el clima de amor que el Señor quiere sembrar en nuestros corazones. Si cada iglesia se dedicara en cuerpo y alma a llevar esta tarea a cabo, ¿no creéis que todo cambiaría de manera sustancial? Yo estoy convencido. Pero ¿por qué no sucede esto? ¿Por qué muchas iglesias acaban siendo, como digo, un ámbito de esclavitud, de juicio, un lugar donde se hace incluso irrespirable la convivencia, donde cuando nos vamos a cruzar con el otro tomamos no la línea recta, la línea curva para no tener que mirarle a la cara? ¿Por qué a veces sucede eso? ¿Por qué pasan a ser más importantes en algunas iglesias los programas que las personas? ¿Por qué la gracia y la misericordia acaban cediendo lugar al legalismo y al juicio? ¿Por qué acaba apareciendo lo que yo denomino el síndrome del escogido? Mirad, ¿cuál es ese síndrome? El pueblo de Israel aceptó con mucha rapidez el haber sido el pueblo escogido por Dios. E hizo de ese don, que fue un regalo de Dios, hizo de ello un derecho. Un derecho. Como si se lo hubieran ganado a pulso. Y les llevó a generar un síndrome. Ese síndrome en el cual ellos eran los elegidos, ellos eran los que podían administrar la gracia de Dios, la ley de Dios, y los demás pobres de ellos eran unos condenados que nunca iban a encontrar ni la luz ni la gracia de parte de Dios. Mirad, podría haber seleccionado 20 pasajes que nos mostrarían esa falta de gracia ya en la época en la que Jesús se movía. Y sobre todo de parte de los que estaban dirigiendo aquellas sinagogas y aquellas congregaciones. Pero simplemente un texto que nos sirva de referencia. En Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 11. Dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y aconteció también, en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría. Estaban ahí como, vamos a ver si le tendemos la trampa, y cae, a fin de hallar algo de lo que acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Os es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así. Y su mano fue
restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Fijaos, primero tenemos la escena de Jesús con sus discípulos y los discípulos arrancando algunas espigas para comer porque tenían hambre. Y esto les vale la condena de los fariseos. Y Jesús les tiene que incluso llevar al Antiguo Testamento, a un pasaje de Primera de Samuel, donde ahí efectivamente estaba el rey David con sus soldados y que también tenían hambre. Y un pan que no era para proveer ni al ejército ni a David, sino que era un pan reservado para los sacerdotes, era un pan consagrado. Sin embargo, tuvieron acceso a él y no pecaron por ello. Y Jesús les trata de abrir los ojos y decir, mirad, no se hizo el sábado no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Pero aquellos querían llevar la ley a las últimas consecuencias. Y por eso Jesús les tenía que recordar aquellas palabras también del Antiguo Testamento: misericordia quiero y no sacrificios. Porque estaban centrados en la ley. Y esto es un simple ejemplo en el que se ve con claridad lo que para los fariseos era lo más importante, el cumplimiento de la ley, aunque esto supusiera dejar de lado la misericordia. Y como digo, este mismo texto en el Evangelio de Marcos recoge esas palabras de Jesús en las cuales Jesús recuerda: se hizo el Sabbat para el hombre y no el hombre para el Sabbat. Y lo que para Jesús era un acto de amor y de misericordia, como sanar la mano de aquel hombre, para aquellos fariseos era un acto de sabotaje. Era un acto de tropelía de lo que significaba romper con la ley de Dios. Y este, como digo, no es un hecho aislado. Eso era una tónica general en la vida de los fariseos. En una de esas ocasiones, Jesús fue invitado a casa de un fariseo y Jesús se sentó a la mesa. Y al fariseo le llamó la atención que se había sentado a la mesa y no había hecho el ritual del lavamiento de las manos. ¡Qué importante! Y Jesús, que conocía muy bien los pensamientos, le tiene que decir: ah, hipócritas fariseos, que vosotros limpiáis lo de fuera, pero por dentro estáis llenos de podredumbre. Hay de vosotros también, intérpretes de la ley, dice, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Tristemente, este síndrome sigue marcando la vida de muchas iglesias, convirtiéndolas en lugares donde se hace difícil respirar. Y cuando uno lleva X tiempo, acaba diciendo: mira, aquí no se me ha perdido nada. Yo no he venido aquí para que a los 4 días me estén diciendo que haga esto, que no haga esto, que esto está bien, que esto está mal, que esto lo puedes, que esto no lo puedes. Esto es lo que condenaba Pablo en la iglesia en su carta a los colosenses. Porque volvía nuevamente a las traducciones, a las tradiciones, a los rudimentos, cuando no habían conocido al Señor y se dejaban llevar solo por lo que consideraban: esto se puede y esto no se puede. Como si fuera el Evangelio toda una serie de normativas y leyes de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. No es ese el Evangelio. El Evangelio te invita a vivir en el Espíritu del Señor, en un espíritu en el cual uno se sentirá eternamente en deuda, porque ha sido alcanzado por la gracia, gracia que no hemos podido nosotros pagar, ni comprar, ni adquirir de ninguna manera, porque no éramos merecedores de ella. Simplemente, por eso se llama gracia, porque es un don no merecido, que no se puede comprar, ni con indulgencias ni con nada. ¿O no lo aprendimos esto ya en la época de Lutero? ¿Por qué a veces hay iglesias donde se hace tan difícil el vivir en ese clima
de confianza, de amor los unos para con los otros, que a uno le genera tal tranquilidad y tal paz interior, sabiéndose que no va a estar siendo juzgado por nadie ni por nada, porque el único que nos juzga es el Señor. Ya daremos cuenta delante del Señor. Pero la Iglesia está para otra cosa, no para juzgar y condenar. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto, y recordad todo lo que hemos leído. ¿Cómo evitar caer en ese círculo vicioso? ¿Cómo evitar caer en ese síndrome? Mirad, como siempre, es Jesús quien nos da la clave. En Juan capítulo, este es de los versículos que uno cuando está recibiendo un discipulado, es de los primeros versículos que tiene que aprender y memorizar. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y fijaos, esta introducción es muy importante. No la dice a los paganos, lo dice a los judíos. ¿Por qué? Porque sabía que los judíos venían de un contexto de mucha carga que le habían ido generando siglos y siglos de tradiciones de ley y ley y ley que les había llevado a vivir de una manera totalmente esclavizada a esas leyes. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, Jesús da una pauta con estas palabras y una pauta clara que revierte el círculo vicioso que acaba esclavizando para convertirlo en un círculo en el cual afloran los verdaderos discípulos que acaban viviendo en un contexto y en un espíritu de libertad. Jesús dice: si permaneciereis en mi palabra. La primera invitación, hermanos, si queremos salir, o mejor dicho, si no queremos entrar en este círculo vicioso en el que vemos iglesias en la actualidad que entran, si nosotros queremos huir de ese esquema, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la invitación que nos hace Jesús a permanecer en su palabra. Y yo os invito a que hagáis un ejercicio este verano. Hay algunas Biblias, algunas versiones de la Biblia, que las palabras de Jesús vienen escritas en rojo. Yo simplemente os invito a que leáis todas las enseñanzas de Jesús, todas, como un compendio, todas ellas. Y reflexionad en ellas. Y mirad si el contenido de esas enseñanzas de Jesús te llevan a una sensación o a una situación rígida, de cumplimiento rígido de ciertas normas, o si lo que te inspiran es a un gozo y a una vida en el espíritu, que no necesitas de que te digan esto puedes y esto no puedes, porque la libertad que te da el espíritu, tú sabes escoger lo bueno y dejar de lado lo malo. Yo os invito a que hagamos este ejercicio en este verano. Permanecer en su palabra. Cuando uno conoce las enseñanzas de Jesús y permanece en ellas, entonces uno se va convirtiendo en un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo no se consigue a base de venir cada domingo a la iglesia y acudir cada domingo a la escuela dominical, lo cual es bueno, pero se consigue permaneciendo en la palabra. Porque si yo escucho la palabra y después por un oído me entra y por el otro me sale, entonces esa palabra que no va a permanecer en mí, no va a transformar mi vida. Pero si yo permanezco en esa palabra, si cuando yo leo algo de lo que Jesús me quiere enseñar en torno al perdón, lo incorporo a mi vida y por más difícil que me resulte, soy capaz de ir al hermano al cual le tenía una tirria tremenda porque me hizo una mala jugada y soy capaz de sincerarme con él y decirle: mira, ¿sabes qué? En este tiempo no me he acercado a ti porque no te podía soportar. Me habías hecho un daño tremendo y tú a lo mejor no eras consciente, pero yo me he sentido así. Pero hoy, de verdad,
te perdono. Y te pido perdón porque mi actitud tampoco ha sido buena. Y cuando uno cumple con esa palabra y esa palabra permanece en uno, siente libertad, siente gozo. Porque la verdad nos hace libres. Amén. Mirad, permanecer en su palabra nos hace ser sus discípulos. Y ser sus discípulos nos hace conocer la verdad. Porque la verdad, hermanos, ni eres tú ni soy yo. La verdad no es la interpretación que tú y yo hacemos de la palabra, porque podemos estar equivocados en muchas cosas. La verdad es Cristo. Y hay cosas que Cristo deja diáfanamente claras. Y si nosotros permanecemos en esas verdades y en la verdad que es Cristo, entonces el resultado final no es una iglesia encorsetada y que encorseta. Todo lo contrario. Es una iglesia donde se respira el amor, el gozo, la libertad, donde se respira aquello que nos hace sentirnos bien con nosotros mismos, con el prójimo y con Dios. Hermanos, volviendo al principio del mensaje, ¿por qué las generaciones posteriores a Josué hicieron lo malo delante del Señor? Yo estaba pensando en ello. Y claro, lo primero que a uno le viene a la mente es que, claro, a ver, es que ellos no vivieron de primera mano lo que habían vivido Josué y su ejército. No experimentaron de primera mano el poder de Dios. Vivían un poco del recuerdo, pero ¿qué pasaba con aquel recuerdo? Que lo fueron olvidando. Y Dios, que dice en su palabra una y otra vez, y les trataba de repetir al pueblo de Israel constantemente, haced memoria de cómo el Señor, con brazo poderoso, os sacó de la esclavitud de Egipto para habitar en tierra donde abunda la leche y la miel. No perder de vista esa memoria. Pero claro, el pueblo lo olvidaba. Y cuando lo olvidaba, acababa haciendo lo malo delante del Señor. Por lo tanto, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Nunca olvidar, nunca olvidar. Hacer constantemente memoria de la palabra del Señor en nuestra vida, para poder permanecer en ella. Esa palabra viva, no la palabra que acaba siendo una ley escrita y que te acaba atando y esclavizando, no, sino esa palabra viva que es Cristo y que te conduce a libertad. Mira, los israelitas, los fariseos de la época de Jesús, ellos, cuando Jesús dijo esas palabras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice, alto, que nosotros no somos esclavos de alguien, pero si somos hijos de Abraham. Eso es lo que le dijeron a Jesús. Jesús les tuvo que decir, mira, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Más claro, agua. Por eso Jesús dice, conoced la verdad, porque la verdad os hace libres. Libres del pecado, libres de los celos, libres de la envidia, libres del rencor, libres de la raíz de amargura, libres del resentimiento, libres de tantas cosas por las cuales a veces nos dejamos esclavizar, porque la palabra de Dios no permanece en nosotros, la dejamos pasar de largo. No. Haz memoria, atesórala en tu vida, para que puedas, de alguna manera, evitar las consecuencias o evitar ese círculo vicioso que una y otra vez, en el que una y otra vez caía el pueblo de Israel. Olvidaron lo que Dios quería que recordaran de generación en generación. Dios nos ha dado su palabra escrita para que nosotros podamos estar reflexionando en ella y hacer de esa palabra viva algo que realmente transforme nuestro ser. No podemos olvidar lo que Jesús hizo por su iglesia. Igual que nosotros estamos llamados, o mejor dicho, igual que el pueblo de Israel estaba llamado a hacer memoria de cómo Dios les sacó de la esclavitud de Egipto, nosotros hemos de hacer memoria de cómo Jesús en la cruz nos sacó de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? ¿Para que volvamos a andar en el pecado? No. Para que seamos libres del pecado y sus consecuencias.
Mirad, hermanos, si yo obvio la palabra del Señor y cuando tengo una mala experiencia me da por albergar sentimientos de odio hacia una persona, ya estoy incumpliendo lo que el Señor me dice. No, no, evítalo porque vas a acabar mal, vas a acabar mal. Pero yo no hago caso, obvio la palabra del Señor e instalo ese odio o ese resentimiento hacia la persona. ¿Quién creéis que se va a perjudicar? ¿La otra persona? ¿Quién creéis que va a salir perdiendo? ¿La otra persona? Uno mismo. Y mirad, hermanos, cuando nosotros vamos acumulando a lo largo de nuestra vida como creyentes, hoy un episodio de resentimiento, mañana un episodio de celos, pasado mañana un episodio de juicio, al otro, y vamos acumulando y acumulando y acumulando, al final, ¿cómo acabamos, hermanos? Totalmente esclavizados. Y claro, el que vive esclavizado no lleva muy bien que otros vivan con libertad. ¿Y qué hace? Tratar de trasladarle los mismos elementos de esclavitud para que al menos, si yo me fastidio, que tú también estés fastidiado como yo. Pero no es eso lo que el Señor nos pide. Por eso, tristemente, a veces las iglesias acaban siendo lugares de esclavitud. Pero cuando una iglesia vive bajo el Espíritu del Señor, bajo la palabra viva del Señor, bajo aquello que le transforma y que le hace vivir en gratitud permanente a Dios, sin estar juzgando al prójimo, sabiendo que ha sido juzgado por la vara de la gracia, sin duda alguna la iglesia acaba siendo un lugar donde da gusto estar. Hermanos, con lo que os estoy diciendo en esta mañana, no pretendo echar ninguna bronca ni nada. No estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia en general y de las iglesias, algunas que yo he conocido. Simplemente lo comparto porque quiero que nuestra iglesia no caiga en eso. Porque quiero que nuestra iglesia sea una iglesia tal como la palabra del Señor quiere que sea. Un ámbito de comunión, un ámbito de amor, un ámbito de unidad, un ámbito de celebración. Una comunidad donde se respire la gracia de Dios y donde haya verdadero gozo por encontrarnos los unos con los otros y no una especie de temor de decir, a ver con quién me voy a encontrar hoy, a ver con quién me voy a cruzar, porque si es fulanito me voy al otro lado, si es menganito me voy para el otro lado, y vamos escogiendo los pasillos en función de con quién me quiero encontrar y de a quién le quiero huir. Y nada de eso, hermanos. Cuando fluye la gracia del Señor, a uno le gustaría estar en todos los pasillos, encontrándose con todas las personas, con todos los hermanos, porque hay gozo al encontrarnos y al compartir el mismo privilegio, porque lo queramos o no, nos guste o no, todos formamos parte de la familia de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que esta iglesia encarne este mensaje de amor, de gracia, de misericordia de parte de Dios, ahuyentando todo legalismo, para que finalmente, de verdad, esa calidez en la cual podamos vivir sea un poderoso imán, un poderoso atractivo para las personas que ya demasiado cargadas y trabajadas están por lo que las situaciones de la vida les están deparando, como para encontrarse en un ámbito donde aún van a ser peormente juzgadas. Que esto no sea así, hermanos. Que no se escuche aquello de, si es que fuera de la iglesia encuentro personas mucho mejores que en la iglesia. Que esto no sea así, hermanos. Que puedan decir, yo entré allí y por fin entré en un lugar donde no me miraron por cómo iba vestido o por mi aspecto, no me juzgaron por ello, sino que me recibieron con los brazos abiertos, porque Dios también les recibió con los brazos abiertos. Amén. Que así sea, hermanos. Que el Señor...